Muy bien, muy buenos días. Desde la Universidad de San Isidro Labrador les habla el profesor Ronald Cordero y damos inicio a un nuevo taller relacionado con uno de mis trabajos de investigación. El trabajo de investigación se llama el Teorema General de la Factorización de Cordero, Algoritmos y Elipses. Ya hemos construido algunos talleres anteriormente y hemos trabajado con este teorema. Hemos visto la relación que tiene con la factorización de número de enteros y con el cálculo de números primos. Estamos hablando de un tema que en matemática todavía no se tiene una solución satisfactoria y definitiva. Es un problema difícil en matemática, como es encontrar fórmulas y métodos o procedimientos para poder factorizar completamente un número entero. Existen algoritmos y existen teoremas relacionados con el tema de factorización de números enteros, pero desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista informático son difíciles de trabajar, difíciles de construir, como son el pequeño teorema de Fermat, como son los algoritmos AKS y otros más, como la criba general del cuerpo de números y como las curvas elípticas, construcción por medio de curvas elípticas. Hoy vamos a seguir con mi trabajo de investigación relacionado con el tema. Partimos del teorema general de la factorización de Cordero que dice lo siguiente. Sea R, S, X y T cuatro números enteros, donde S es diferente de 0 y R también es diferente de 0 y P es un número afortunado de Euler. Los números afortunados de Euler son 2, 3, 5, 11, 17 y 41. Si N tiene esta estructura, tenemos por acá S por R menos 1, S más R por X al cuadrado más R menos 1 S al cuadrado menos R menos 2 S menos R por X más S por R menos 1 S más R por P menos R menos 1 S dividido entre R más S al cuadrado X al cuadrado más S por S menos 2 X más PS a la 2 menos S más 1 multiplicado por T. Esa es la estructura que debe tener N, donde al sustituir en el polinomio R al cuadrado, N al cuadrado, más R por R menos 2N, más PR a la 2 menos R más 1, siempre va a dar un número compuesto. A esta estructura o a estos números vamos a llamar de ahora en adelante números polinomiales. Y dos de sus factores tienen siempre esta forma. F1, que es parte de la estructura de N, que la podemos ver por acá, que está multiplicada por T. Y F2, que tiene una fórmula algo larga y complicada, pero que después lo vamos a ver en una forma más resumida. Y beta, que tiene también esta estructura. Vamos a ver un ejemplo numérico, para que quede un poco más claro el asunto. Si damos a R el valor de 3, a P el valor de 41, a S el valor de 2 y a T el valor de 3 y X igual 4, podemos sustituir en esta fórmula de N, dando los valores a las respectivas variables, y obtenemos N igual a 14X a la 2 más 3X más 540 sobre 3 más 4X a la 2 más 163 por 3. Esta parte de acá, 4X a la 2 más 163, es lo que nos va a generar el primer factor de la factorización. Si damos a X el valor de 4, entonces vamos a obtener 4 por 4 a la 2 más 163, que nos da 227. Este es el primer factor de la factorización completa de ese número. Si seguimos con el procedimiento, vamos a obtener un N igual a 2849 tercios. El polinomio a evaluar es, damos valor a R, en este caso, pues el R vale 3, entonces nos va a quedar un polinomio de la forma 9n al cuadrado más 3n más 367.
Ya calculado el valor de n, entonces hacemos la sustitución en ese polinomio y obtenemos el número 81.217. O, vamos a ver cómo se lee, 8.120.017. Ya sabemos por el teorema general de la factorización de Cordero que su primer factor va a ser 227 y el otro lo encontramos por división. Nada más tomamos el número 8.120.017 y lo dividimos entre 227 y obtenemos 35.701, que sería el otro factor. Hasta aquí, estas son las herramientas que nos dan el teorema general de la factorización de Cordero. Y esta factorización no sabemos si todavía es una factorización prima o no. No sabemos si 227 y 35.771 son primos los dos, o si uno es compuesto y el otro es primo, o si los dos son compuestos. Para eso debemos utilizar algunos algoritmos. He construido algoritmos para factorizar 227, o sea, el factor 1, y 35.771, que es el factor 2. Son dos algoritmos separados, uno para cada factor. Muy bien. Algoritmo para factorizar números polinomiales. R a la 2, n a la 2, más r por r menos 2n, más pr a la 2 menos r más 1. Sin utilizar el teorema general de la factorización de Cordero. Algoritmo para factorizar completamente números de la forma polinomial. Este número que tenemos acá. Sea n que pertenece a los racionales, r un número entero y r diferente de 0, y p un número afortunado de Euler, donde t sub phi varía entre 2 por 1 menos r hasta la parte entera de toda esta expresión. Y t sub phi que pertenece a los enteros. O sea, solo vamos a trabajar con cantidades enteras para t sub phi. Y por el otro lado tenemos que también t sub phi varía desde la parte entera de esta expresión hasta menos r. Y esta fórmula que tenemos aquí, phi igual a la raíz cuadrada de toda esta expresión, es el algoritmo en sí. O sea, vamos a ir evaluando valores de t sub phi que están dentro de estos dos intervalos y vamos a ir obteniendo cantidades que pueden ser enteras o no enteras. Si existe al menos un t sub phi dentro de alguno de los intervalos dados que phi pertenece a los naturales, o sea, que da un resultado natural, entonces el número polinomial es un número compuesto y caso contrario, entonces el número polinomial es un número primo. Esa sería la primera parte donde se aplica el algoritmo. Para la segunda parte tenemos entonces que si el número polinomial es compuesto, entonces es porque hay un par ordenado t sub phi y phi, donde ambos pertenecen a los números enteros. Y esa es la formulita que nos va a servir para encontrar una fracción canónica, o sea, donde t y b son primos relativos o primos entre sí. Y además, esa fracción nos va a ayudar a encontrar el primer factor, utilizando t al cuadrado menos tb más p por b al cuadrado. Hacemos las sustituciones de las variables y encontramos que el número es 132.74.057 o 13.274.057. Usando ese algoritmo que tiene la raíz cuadrada, pues encontramos tres pares ordenados: 4,467, 69,272 y 70,247. Para encontrar los factores de este número polinomial que obtuvimos, vamos a utilizar entonces la formulita de la fracción canónica. Para el primer par ordenado, 4,467, hacemos la sustitución de los valores. Aquí R vale 8, menos 1, más el valor de t sub phi, que sería el primer valor del par ordenado, que es 4, más el valor de phi, que sería 467,
sobre 2 por T sub I, que es 4, más 2 por R menos 1, que sería 2 por 8, 16, menos 1, 15. Y esto nos da la fracción canónica 239 sobre 19, que al hacer la sustitución en la formulita T a la 2 menos T por B más P por B al cuadrado, nos daría 239 al cuadrado, que sería el numerador de la fracción, menos 239 por 19, que es el denominador de la fracción, más 41 por el denominador de la fracción al cuadrado. Este 41 es el número afortunado de Euler que estemos utilizando, que en este caso es 41. Ahí lo tenemos, P igual 41. Pero puede ser P igual 17, 11, 5, 3, todo, cualquier número que sea afortunado de Euler. Y esto nos va a dar 67.381, que es uno de los factores de el número polinomial que estamos tratando de factorizar, de este número que tenemos arriba. 132.74.057 es el número que estamos factorizando. Luego utilizamos la fórmula, pero no con una suma, sino con una resta. Y entonces vamos a obtener menos 12. Vean que la fórmula pues contiene una suma más 467 y luego una resta menos 467. Eso es lo que cambia de una fracción a la otra. Aquí nos da menos 12 y utilizando la fórmula obtenemos 12 al cuadrado más 12 por 1 más 41 por 1 al cuadrado, que es igual a 197. Esa sería entonces la primera factorización. Vamos a ver qué nos dice el chat. Ok. Hacemos lo mismo para los otros pares ordenados, 69, 272. Obtenemos dos fracciones que son canónicas. Y para cada una de las fracciones, utilizando la fórmula, se obtiene un factor. En este caso, 8.471 y 1.567. Para el otro par ordenado, obtenemos la fracción 162 sobre 85 y menos 1. Y obtenemos los factores 308.699 y 43. Para la factorización completa de ese número, entonces tomamos los factores más pequeños, que en este caso sería 43, 197 y 1.567. Y esa sería la factorización completa de ese número polinomial. Ese es el procedimiento que tenemos, el algoritmo que tenemos para la factorización de esos números utilizando el algoritmo. Yo le llamo el algoritmo viejito, ¿verdad? Porque ya ese algoritmo pues lo hemos superado y hemos obtenido otros algoritmos un poco más resumidos, más sencillos. Y hasta aquí más o menos es la explicación que he tenido de la investigación en otros talleres anteriores. Muy bien, aquí tenemos el algoritmo construido en Excel. Es un algoritmo muy sencillo de construir. Cualquiera lo puede hacer en su casa, en su computadora, en Excel. Aquí está la fórmula que se utiliza para encontrar los pares ordenados enteros. Yo les llamo puntos enteros. Y aquí tenemos la formulita para poder encontrar las fracciones canónicas. Y aquí tenemos la fórmula para encontrar los factores. Y pues son los dominios que deben tener el algoritmo. Y aquí lo tenemos, una imagen de la construcción de ese algoritmo. Pero también podemos ver algunos ejemplos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí le puedo dar el valor de n, un valor cualquiera. El valor de P igual a 41 y podemos darle un valor a R de 5. Y este va a ser el número polinomial que se debe factorizar. 738.000, perdón, aquí serían 7.380.391. Estos resultados son los que hay que analizar. Si aparece aquí una cantidad entera, es entonces que el número polinomial es compuesto.
Vamos a ver si aparece algo entero ahí. Aquí tenemos uno. Tenemos el par ordenado 54,194. Y hasta ahí llega. 54,194. Y así es como se va utilizando entonces el algoritmo y localizando los pares ordenados que sean enteros, los dos, y luego aplicar estas dos fórmulas, R-1 más T sub phi más menos phi sobre 2 por T sub phi más 2R-1, encontramos una fracción canónica y luego utilizamos la fórmula T a la 2 menos TB más P por B al cuadrado para encontrar el factor. Muy bien. Ahora les voy a hablar sobre un software que se construyó utilizando precisamente ese teorema, el teorema general de la factorización de Cordero y el algoritmo que acabamos de ver en Excel. Este software está basado en el teorema general de la factorización de Cordero y construido por Roberto Reynosa Fernández. Roberto Reynosa Fernández es un español, una persona que me está ayudando precisamente en esta investigación. Él es bioinformático del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, España. Se construyó este software que es el que necesita solamente el valor de R, el valor de P y el valor de N para hacer la factorización completa del número polinomial. Aquí tenemos algunos ejemplos. Le di a R el valor de 45, a P el valor de 41, o sea, el número afortunado de Euler, y el N igual a 2345, y nos da el número polinomial y su factorización. En este caso, pues el número tiene tres factores: 43, 19.763 y 13.109. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto tardó en calcularlo? Dice acá 0 segundos. Luego tenemos un valor R igual a 456, P igual 11, que es otro número afortunado de Euler, y un N igual a 13.456. Este es el número polinomial, que ya es un número bastante grande. Tiene 3, 6, 9, 12, 13, 14 decimales. Aquí nos da la factorización. Tiene tres factores. ¿Cuánto duró? 0,09 segundos, o sea, menos de un segundo para hacer el cálculo de la factorización. Tenemos un R igual 234, un P igual 5 y un N 1234, P igual 5 también es otro número afortunado de Euler. Este funciona solamente con números afortunados de Euler. Y nos da la factorización de ese número. Este número tiene 3, 6, 9, 10, 11 dígitos. Aparece un factor bastante grande que es primo. Y tiene un tiempo de 0,01 segundos, o sea, menos de un segundo. ¿Verdad? Así que vea que realmente el algoritmo funciona y funciona muy bien. Y también la parte matemática pues funciona muy bien. Lógicamente que en la parte de la informática pues hay limitaciones. Ya cuando el número es extremadamente grande, pues entonces los cálculos pues duran mucho más, ¿no? Simplificación del algoritmo para factorizar números polinomiales sin utilizar todavía el teorema general de la factorización de Cordero. Aquí ya aparece la simplificación. Aquel algoritmo donde pues el subradical era bastante complicado, bastante grande. Aquí ya lo hemos simplificado un poco más. Ya el algoritmo es phi igual a la raíz cuadrada de 1 menos 4p por t sub phi al cuadrado más 2 por r más 2rn menos 2 por t sub phi más r al cuadrado. Vean la simplificación extrema que se pudo hacer del algoritmo. También hay una simplificación para la fracción canónica. Ahora es menos r más t sub phi más menos phi sobre 2 por t sub phi. Y también hay una simplificación para los dominios. Ahora los dominios son pues cualquier cantidad entera diferente de 0. Y la fórmula para encontrar el factor es la misma, t a la 2 menos tb más p
por b al cuadrado. Por aquí tenemos el algoritmo para un p igual 41, r igual 8 y un n igual a 455. Por acá aparece un par ordenado entero, menos 19 y 467. Entonces esto significa que el número polinomial que lo tenemos por acá es un número compuesto y que puede ser factorizado en sus factores primos. Aquí tenemos el mismo ejemplo que hicimos con el algoritmo anterior, un n igual a 455, p igual 41 y r igual 8. Este es el número polinomial y estos son los tres pares ordenados que se obtienen. Al utilizar ese algoritmo, pues las fracciones tienen que dar exactamente las mismas, ¿verdad? Tal vez con signos diferentes, pero los factores resultantes son los mismos, ¿verdad? Y la factorización, por supuesto, la factorización completa, pues es la misma, utilizando ese algoritmo un poco más simplificado la fórmula, un poco más simplificada la fórmula. Muy bien. Algoritmo para factorizar números polinomiales utilizando el teorema general de la factorización de Cordero. Aquí tenemos el software que utiliza el teorema general de la factorización de Cordero, también construido por don Roberto Reynosa Fernández, el bioinformático del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, España. Para este caso, pues necesitamos los 5 valores enteros, uno para R, otro para P, uno para S, uno para X y otro para T. En este caso, R igual 12, P igual 11, que es el número afortunado de Euler, S igual 10, X igual 2 y un T igual 5. Nos calcula los dos valores de N, porque esto es porque como estamos trabajando con una parábola que está dentro de una raíz cuadrada, pues entonces hay dos valores para N. Escogemos uno de los valores de N, solo necesitamos uno, y él calcula el número polinomial y además lo factoriza. Encuentra sus factores primos y el tiempo transcurrido para hacer esos cálculos es de 0,01 segundos, o sea, menos de un segundo. Aquí tenemos otro ejemplo, R igual 22, P igual a 41, S igual 2, X igual 12, T igual 3. Aparecen acá los dos valores de N. Escoge un valor de N y luego calcula el número polinomial y luego hace su factorización. En este caso, pues un biprimo tiene solamente dos factores. Y tardó 0,02 segundos en hacer el cálculo. Aquí hay un ejemplo de aplicación de los algoritmos para F1 y F2 del teorema general de la factorización de Cordero. Ya esto sería como la parte nueva de la investigación, pues ya hemos hablado en otros talleres de lo anterior y no hemos hablado de los dos algoritmos que se utilizan para factorizar F1 y F2 del teorema. Si volvemos a un ejemplo del teorema general de la factorización de Cordero, como hicimos acá, hay que hacer un cálculo para n primero. Aquí tenemos el cálculo de n, sustituyendo estos valores que le di a R de 20, P igual 41, S igual 120, T igual 8 y X igual 9. Hacemos las sustituciones en estas variables y obtenemos estos polinomios, donde el polinomio que está en los corchetes o paréntesis cuadrados es el polinomio que nos va a generar el primer factor de la factorización del número polinomial. Si seguimos con los cálculos, con X igual 9, vamos a obtener entonces un N. Tenemos aquí el N, aquí este N, que es 16.878.593. Ese es el valor de N. Luego haciendo la sustitución en el número polinomial, con el polinomio que genera el número polinomial, con el R que dimos, que es en este caso pues es un R igual 20,
Entonces tenemos 20 al cuadrado, que es 400, n a la 2, más 20 por 18, que sería 360, más PR a la 2 menos R más 1, que nos da 16.381. Este sería el polinomio. Hacemos la sustitución del n que obtuvimos, que en este caso pues es 16.878.593. Y sustituyendo en el n, pues obtenemos este número polinomial, cuya factorización, según el teorema general de la factorización de Cordero, su primer factor es este, ¿no? Vamos a ver, 1.884.121. Ese sería el primer factor. El otro factor, pues lo calculamos por división, tomando el número polinomial y dividiéndolo entre 1.884.121. Y esta sería una factorización parcial de este número polinomial, puesto que el teorema solamente nos factoriza en dos factores. De aquí en adelante fue donde tuvimos la necesidad entonces de averiguar, de investigar y de construir algoritmos para poder factorizar en una forma completa esos dos factores, el factor 1 y el factor 2. Entonces dice nuevos algoritmos para la factorización completa de F1 y F2. Bueno, aquí tenemos el algoritmo, por lo menos unas fórmulas principales de ese algoritmo para factorizar en forma completa ese número polinomial. La fracción canónica es exactamente la misma formulita, no cambia. El valor de n, aquí lo tenemos, la fórmula para n. Tenemos una fórmula nueva para m, que es el valor absoluto de r asterisco por 2sx más s menos 2 más 2r sobre s. Y tenemos la fórmula para r asterisco, que es el valor absoluto de rs por t más 1 más r menos s. Y aquí tenemos una nueva fórmula para F2 un poco más simplificada, ¿no? Yo diría que mucho más simplificada, porque la fórmula para F2 era pues muy complicada y pude simplificarla. Ahora F2 es 4P menos 1 por R asterisco al cuadrado más M a la 2 sobre 4. Los valores de T sub phi siempre van a ser enteros, diferentes de 0. Y aquí tenemos la fórmula para encontrar los factores que faltan de esa factorización. Tenemos la fórmula para F1, que es parte de la fórmula de n. Tenemos parte de la fórmula de n. Cuando hacemos el cálculo de n, pues de una vez calculamos el primer factor. Y tenemos otra fórmula para m. Cualquiera de las dos funciona, tanto esta de arriba como esta. Cualquiera de las dos fórmulas va a funcionar. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Sea R igual 20, P igual 41, S igual a 120, T igual 8, X igual a 9. Continuando con el ejemplo. Hacemos el cálculo de R asterisco usando la formulita. 120, que es S, por R, que es 20, por T más 1, 8 más 1, más R menos S. Y nos da 21.500. Luego calculamos M, utilizando su fórmula para M. Por aquí tenemos la fórmula para M. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. Estamos utilizando la segunda fórmula. 2 por X por R asterisco más R menos 2, perdón, S menos 2 por R por T más R menos 1 más R. Esto nos va a dar el segundo factor, que sería 408.142. Perdón, el valor de M. Y luego calculamos los factores F1, usando la fórmula,
y F2. Aquí están los dos valores, que es precisamente por los dos factores que nos dio el teorema. Utilizando el algoritmo, que aquí lo tenemos construido en Excel, el algoritmo, y aquí tenemos la fórmula del algoritmo para F1. Esta es la formulita para F1. Utiliza el algoritmo. Aquí hacemos la sustitución de los valores, entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de menos 163 de su phi al cuadrado más 45.000, perdón, serían 4.556 t sub phi y 14.400, donde t sub phi es entero y t sub phi es diferente de cero. Este es el algoritmo que vamos a ir dando valores a t sub phi enteros hasta ir encontrando un par ordenado donde ambos sean enteros. ¿Qué pasa en este caso con el número 1.884.121? Bueno, que al utilizar el algoritmo nos damos cuenta de que no hay pares ordenados donde ambas cantidades sean enteras. Entonces, en ese caso, que no existe ningún par ordenado donde t sub phi y phi sean enteros, entonces significa que el número F1, el factor F1, pues es un número primo. De nuevo, por favor, es que alguien tiene el micrófono abierto de hace ratos y interrumpe. Que apaguen los micrófonos, por favor. Luego tenemos el caso para F2. Y utilizamos el otro algoritmo, phi igual a la raíz cuadrada de 1 menos 4p por t sub phi al cuadrado, más 2 por el valor absoluto de m, t sub phi más r asterisco al cuadrado. Este algoritmo es nuevo, ¿verdad? El de arriba también es nuevo, puesto que es la simplificación del algoritmo viejito que teníamos. Y esta es la simplificación, entonces se puede decir que también es nuevo. Pero esto es un nuevo algoritmo para F2. De nuevo, utilizando el algoritmo, obtenemos un par ordenado. Obtenemos el par ordenado menos 429 y 9.059. Y utilizando la fórmula de T sobre B para ese algoritmo, para F2, encontramos 15. Por lo tanto, 15 al cuadrado menos 15 más 41 es un factor y eso nos da 251. Aquí sí, en esta forma, entonces obtenemos la factorización de F2, que sería 251 por este número, ¿verdad? Que tiene 3, 6, 9 dígitos. Y obteniendo entonces los datos del primer algoritmo con el segundo algoritmo, obtenemos la factorización completa del número polinomial, que en este caso entonces sería este, 251 por 1.884.121, y este que se lee 240.962.791. Y estos tres factores pues son cantidades primas. Esto es una factorización completa. Muy bien, la última parte son las gráficas de los algoritmos de F1 y F2. Las gráficas de los algoritmos F1 y F2 son elipses. Siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos anteriormente. Vamos a graficar entonces la raíz cuadrada de menos 163 t sub phi al cuadrado más 4.556 t sub phi más 14.400. Esta es la, pues, ¿qué? Le digo la correspondencia que se debe graficar. Junto con la otra parte que es la parte negativa, ¿verdad? Porque la fórmula completa sería phi al cuadrado igual a menos 163 t sub phi al cuadrado más 4.556 t sub phi más 14.500 o más menos la raíz cuadrada de esta expresión. En realidad son dos, pero basta con analizar solamente la raíz positiva para poder encontrar los pares ordenados
que nos ayudan a encontrar la fracción canónica y con ellas, pues los factores. Y para F2 tenemos entonces la mitad de esa gráfica, que es la raíz cuadrada, o la mitad de la elipse, que es la raíz cuadrada de 1 menos 4p, t sub i al cuadrado, más 2 por el valor absoluto de m, t sub i más r asterisco al cuadrado. Con estos dos algoritmos podemos construir la gráfica, que son dos elipses. La que está en azul es la gráfica del factor F2 y la que está en rojo, que apenas se ve como un puntito, es la gráfica, que también es una elipse, del factor 1, de F1. F1, pues es un número primo, por lo tanto no aparece ahí ningún par ordenado graficado, donde ambas cantidades sean enteras, o sea, la imagen y la preimagen son enteras, cantidades enteras. Yo le llamo puntos enteros. En cambio, para F2 sí, habían dos. En realidad, el algoritmo solamente da uno, que es este, menos 429 y 9059, pero también hay otro abajo que también tiene la misma función para encontrar la fracción canónica y encontrar el factor, pero en este caso solamente se utiliza el de arriba, ¿no? Porque como la fórmula dice más menos phi, entonces ya en realidad se están utilizando los dos. Aquí vemos otro ejemplo. P igual 17, R igual 1, S igual a 345, T igual 2 y X igual a 456. Ese es el resultado de N, utilizando la fórmula del teorema para N. Y ese es el resultado del número polinomial. Vean lo grande que es, un número polinomial bastante grande. Y este sería F1, el primer factor, utilizando el teorema. Y ese sería el factor 2, utilizando el teorema. Esta es la factorización parcial de ese número polinomial. Para F1 utilizamos el algoritmo de F1 y obtenemos estos dos pares ordenados. Para el primer par ordenado obtenemos la fracción canónica 16 y obtenemos la fracción canónica 9000 menos 9225 sobre 592. Utilizando esos dos resultados obtenemos los dos factores, que son 257 para 16 y este factor, que son 96.519.713 para el segundo factor, ¿verdad? Luego utilizamos el otro par ordenado y de nuevo encontramos las fracciones canónicas y los nuevos factores. Para esta fracción, 103 sobre 34 sería 103 al cuadrado menos 103 por 34 más 17, que es el número afortunado de Euler que estamos utilizando, por 34 al cuadrado, y este da 26.759. Hacemos lo mismo para la otra fracción, con el cuidado de que como esta fracción es negativa, entonces aquí queda un más, que es menos 414, por eso que aquí hay una suma. Y aquí es menos 414 al cuadrado, que es lo mismo que 414 al cuadrado. Y eso nos da el otro factor, que es 926.999. Y ya tenemos entonces la factorización completa de F1 tomando los factores más pequeños, que en este caso pues son 257, que fue uno de los factores más pequeños, el 3607, ahí lo tenemos, 3607, y el 26.759. Ok. Luego para F2 hacemos lo mismo. Utilizamos el algoritmo, salen dos pares ordenados, enteros, puntos enteros. Y utilizando las fracciones canónicas,
que nos salen utilizando la fórmula para la fracción canónica y luego utilizando la fórmula para los factores, obtenemos los factores, este es bastante grande y uno más pequeño que es 199. Luego utilizamos el otro par ordenado, volvemos a hacer el mismo proceso para encontrar las fracciones y obtenemos un factor muy grande y uno más pequeño que es 911. Entonces la factorización completa de F2 va a ser 199 por 911 y el otro pues nos sale por división, ¿verdad? Ese sale por división. En conclusión, entonces el número polinomial, que es este numerote, sería 257 por 3607 por 26.759 por 199 por 911 y por 548.903. Esta sería entonces la factorización completa, utilizando los dos algoritmos, uno para F1 y el otro para F2, un número que ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, como 24 dígitos, más o menos, ¿no? 24 dígitos. Y aquí vienen las gráficas de qué es lo que está sucediendo en forma gráfica. Para el que está en azul, el que está en azul es el factor 2 y el que está en rojo es el factor 1. Aquí están los dos puntitos, cuyos pares ordenados pues son dos cantidades enteras, la imagen y la preimagen son enteras. Lógicamente, pues esta elipse tiene infinita cantidad de puntos, pero solamente tiene dos puntitos donde la imagen y la preimagen son enteras. Precisamente eso es lo que hace el algoritmo, ¿no? El algoritmo lo que hace es buscar en la elipse los puntos donde la preimagen y la imagen sean enteras, o sea, donde sea un punto entero, o un par ordenado donde las dos cantidades sean enteras. Y a partir de esos dos pares ordenados, pues se encuentran las fracciones canónicas y las fracciones canónicas nos dan los factores. Y el que está en azul, pues es F2, que también pues tiene dos pares ordenados, dos puntos enteros, y que nos ayuda a encontrar las fracciones canónicas y los factores. Y toda, bueno, las dos elipses juntas pues son el número polinomial, F1 y F2. Que ya el número polinomial pues es un número bastante grande. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que lo pueden estudiar después con más detalle. Para un P igual 41, R igual 2, S igual a 345, T igual 1 y X igual 300. Hacemos el cálculo de F1, que es este número. Hacemos el cálculo de F2, que tenemos F2. Luego utilizamos el algoritmo para encontrar la factorización completa de F1 y F2. Aquí está. Las fracciones que obtenemos, los pares ordenados que obtenemos. Para F1 solamente hay uno, un par ordenado. Eso significa que F1 va a ser biprimo, solamente va a tener dos factores. Aquí están las fracciones canónicas que se obtienen. Y por aquí tenemos los factores que se obtienen, que es un factor muy grande y otro pues más pequeño, que es el 43. Esa sería la factorización de F1, 43 por este número, ¿no? Para el algoritmo, para F2 utilizamos el otro algoritmo. Aquí tenemos F2. Y nos damos cuenta de que para F2, pues no se localiza en ningún punto entero. O sea, no va a haber ningún par ordenado dentro de la elipse donde las dos cantidades sean enteras, tanto la preimagen como la imagen. Entonces se concluye que F2 es un número primo. Por lo tanto, la factorización completa de ese número polinomial es esta. ¿Ok?
43. Y este número que se lee, vamos a ver cómo se lee, 250.061.167. Y este otro, que, que serían 97.148.400.000, perdón, ya lo leí mal. Esto se lee, vamos a ver, 97.148.041.127. Muy bien. Y aquí al final, pues ya tenemos la gráfica de ese número polinomial. El que está en azul es el F2, que no tiene puntos enteros, por lo tanto es un número primo. Y el que está en rojo, que solamente tiene un punto entero, por lo tanto es biprimo. Esa sería como la parte gráfica del análisis de esos números polinomiales. Muy bien, entonces las fases que hemos llevado de la investigación. Bueno, hoy hemos tenido pues, ciertos problemas técnicos, ¿verdad? Primero con que se nos estaba metiendo mucha luz del sol acá, entonces no sé cómo quedó la grabación en la pantalla, si quedó bien o si quedó un poco borroso. Ahí me he ido acomodando, perdonen que me haya ido acomodando. Y luego, pues hay unas personas que tienen el micrófono abierto y no han querido entender que lo deben tener apagado. Muchas gracias por la atención. Les agradezco a los participantes de hoy. Vamos a pasar al área de preguntas y comentarios al respecto. Vamos a ver cuántas personas han participado hoy. 26 personas están participando. Si tienen alguna pregunta. Don Ronald, ¿cómo está? Soy yo, Melania Corrales. Muchas gracias, Melania. Un gusto tenerlo por acá nuevamente y aprendiendo como siempre. Un par de comentarios. Bueno, por aquí tengo estudiantes de métodos numéricos y Sí, quería contarles que, bueno, ahora que estoy de vacaciones he traveseado un poquillo ahí sus apuntes, ¿verdad? Sus notas y todo lo que conlleva este teorema. sí. Y he visto que los números que usted está utilizando, de momento no he encontrado ningún software que me genere la factorización prima, ¿verdad? O sea, de ahí ve la importancia de este algoritmo que usted está creando, ¿verdad? Ujú. No hay, de momento no he encontrado, no sé si habrá otro. Y otra cosita, no sé si por ahí nos podrá mostrar el software que utilizó el doctor, ¿verdad? Para verlo en práctica, por así decirlo. Ujú. Muchas gracias, don Ronald. Gracias a Gracias. usted, doña Melania. Siempre anuente a mi trabajo de investigación. Me ha ayudado muchísimo su participación. Gracias. Por ahí tengo el libro, ¿verdad? Por si algún día nos vemos por aquí en la universidad, pues entregarle el Aquí libro. mismo, ahí lo tengo pendiente. Ok. Primero, decirle que ya esa fase, pues ya la superamos. Ya tenemos algoritmos que factorizan completamente los números polinomiales. Estamos en eso, estamos trabajando muy duro. Roberto Reynosa Fernández, que yo no sé si estará por ahí, don Roberto, y mi persona, estamos trabajando en esos algoritmos para la factorización completa, tanto para el teorema como para cuando no se utiliza el teorema también. Voy a enseñarles, voy a compartir con ustedes. Vamos a ver, vamos a cerrar aquí. Muy bien, para utilizar esos algoritmos se necesita de un código que se llama CoictBlocks. Hay que abrir ese código. Y por acá tenemos que abrir los archivos que están relacionados con los algoritmos. Aquí tengo algunos, vamos a ver.
Ok, aquí tenemos algoritmo 15 de Cordero ampliado. Puede ser este. Ok, vamos a ver si... Ok, ya lo amplié. Primero nos piden el valor de R. Pero vamos a dar un valor de R cualquiera. Nos pide un número afortunado de Euler. Puede ser el 41. Y nos pide un valor de N. Digamos que 453. Entonces, inmediatamente nos da el número polinomial, que es este, ¿verdad? Tenemos aquí el número polinomial 41.650.000. No, vamos a ver, lo estoy leyendo mal. Vamos a ver. 416.507.761. Vean que ya es un número de 3, 6, 9 dígitos. Y inmediatamente nos dan los factores, ¿no? Factor 1, 179, factor 2, 1021, factor 3, 43 y factor 4, 53. Aquí dice la cantidad de pares ordenados que tuvo que analizar, que fueron 7. Y aquí nos da el tiempo. Dura menos de un segundo en hacer la factorización. Podemos ver otro ejemplo. 32 puede ser el 11, número afortunado de Euler, y un número de n 4567. Entonces ya aquí nos da un número que tiene 3, 6, 9, 11 dígitos y dice que es primo. ¿Cuánto duró? Menos de un segundo, 0.003 segundos. Luego tenemos, vamos a dar otro ejemplo, un poquito más grande. Ok, este es un número un poquito más grande, ya tiene 3, 6, 9, 12, 13 dígitos. Nos da la factorización. Aquí tenemos el primer factor, 145.931, 21.323 y 457. Dice que son 3 pares ordenados y ese es el tiempo en que dura haciendo el cálculo. Muy bien, aquí nos da este número, dice que es primo, o sea, hay 0 pares ordenados, no hay ningún punto entero en la elipse y ese es el tiempo en que dura. Este es uno de los softwares, el que utiliza solamente RP y N para hacer los cálculos del número polinomial y hacer su factorización. Pero también tenemos un software donde utiliza el teorema, ¿no? Vamos a, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos acá. Hay uno de primalidad que solamente dice si es primo o es compuesto el número. Y aquí está el del teorema. Ok. Entonces nos pide el valor de R, digamos que 23, el valor de P 41, el valor de S, digamos que 12, el valor de X2 y digamos que el valor de T igual 3. ¿Ok? Entonces aquí nos da dos valores para N. Porque recuerden que para el teorema general de la factorización de Cordero tiene que calcular primero N. Y salen dos opciones para N. N1 y N2. Luego escoge uno. El software está diseñado para calcular el positivo o el entero. Porque es más fácil trabajar con el positivo o con el entero.
Aquí nos da el número polinomial y aquí nos da los factores, ¿no? Nos dice cuántos pares ordenados se obtienen y el tiempo. Aquí, por ejemplo, si le voy a R igual 33, P igual 41, S igual 7, X igual a menos 8, T igual 12. Perfecto. Entonces aquí nos dan los dos valores de n, escoge un valor de n, luego nos da el número polinomial y luego nos da la factorización de ese número en forma completa. Todos estos números son números primos. Y este es el tiempo que necesita para hacer los cálculos. Muy bien, ¿alguna pregunta de estos softwares? Hasta el momento tenemos estos dos y el de primalidad, el que calcula si el número es primo o es compuesto. Todavía estamos preparándonos para hacer otros softwares que utilicen los dos algoritmos que acabo de explicar anteriormente para factorizar F1 y F2, porque parece que nos puede ayudar a hacer cálculos de números polinomiales, factorizar números polinomiales de hasta 35 o 36 dígitos, que ya son números bastante grandes. Entonces, por ahí estamos en esa investigación. ¿Alguna pregunta, comentario? Que hay algo en el chat, vamos a ver qué dice. Gracias, me encanta. Perfecto. Si quieren hacer preguntas por medio del chat, está bien. O algún comentario a través del chat. Los estudiantes de análisis, ¿alguna pregunta? Análisis real. Por cierto, muchas gracias al profesor de análisis real por permitir siempre que los estudiantes participen. ¿No hay preguntas? Don Roberto Reynosa, está por ahí si quiere agregar algo del trabajo de investigación, de su trabajo en los softwares. Un comentario. ¿No está don Roberto? El Roberto pasa muy ocupado, entonces él me dijo, seguramente voy a estar un ratito por ahí y nada más. Es una persona que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid, España. Y él es el que me está ayudando pues a construir los softwares. Don Ronald, por ahí escribió don Roberto, pues que seguiremos trabajando en mejorar los programas. Bueno, están Ajá. excelentes, esos software están excelentes, me encantan. Y comparando un poco con lo que nos mostraba de los tiempos, de Ujú. ahí en la presentación que tienes decían 0.00, ¿verdad? Y muchos ceros. Y ahora que lo aplicaste, bueno, duró menos. Eso también depende, me imagino que de la computadora, porque mi computadora seguramente va a durar poco más de un segundo. Pero me No, imagino que no, por ahí es el cambio. no crea. Esos software están diseñados para trabajar en una computadora, eh, ¿qué le digo? Una portátil. Solo que tiene que tener el código, ¿verdad? Ese código que le enseñé al principio, tiene que tenerlo instalado para que pueda funcionar en su computadora. Pero Claro, ya entiendo. es nada más de instalar el código, eso no hay mucho problema. Pero sí funcionan en una computadora como esta y como la suya, computadoras portátiles. El tiempo de cálculo es increíble. Por cierto, hay una anécdota, cuando Roberto empezó a trabajar en esto y hizo el primer software, dice, voy a ver cuántos minutos va a durar esto en hacer el cálculo. Y cuando hizo el primer ensayo y que el cálculo fue bueno, menos de un segundo, dijo, no, es que algo malo debe estar aquí, algo malo hay, tiene que haber algo malo.
No, no hay nada malo. O sea, es que los algoritmos están diseñados para hacer cálculos rápidamente. O sea, esto me ha llevado muchísimos años de investigación, ya por lo menos son como unos 4 o 5 años de investigar, de tratar de encontrar la forma matemática de lo más sencilla posible y de la forma más resumida posible y diseñar un algoritmo donde el cálculo pues sea rápido, ¿no? La parte matemática ya está construida. Hemos tenido problemas en la parte de informática, ¿sí? Hemos tenido algunos problemillas cuando ya los números son muy grandes, cuando hay un número de 40, 50 dígitos, pues no sé cómo le hace don Darío Alpern con su calculadora, que factoriza números de 100 dígitos, pero a veces don Roberto y yo comentamos sobre el asunto y decimos, no, es que debe haber algún truco por ahí, ¿verdad? Por lo menos una base de datos con todos los números primos calculados y entonces lo que hace es buscar en la base de datos para hacer la factorización. Eso es lo que creemos. También utiliza curvas elípticas, el de don Darío Alpern, y utiliza también la criba general del cuerpo de números. Y estamos, bueno, aquí estamos trabajando, estamos dándole en este teorema y en los algoritmos para poder encontrar una factorización rápida de números polinomiales grandes. Esa es la única limitación que yo le veo a mi trabajo de investigación, que trabaja solamente con números polinomiales, no trabaja con cualquier tipo de número. No factoriza cualquier número, solamente los números que tienen una estructura polinomial, como las que le enseñé al principio del trabajo. R a la 2 n a la 2 más R por R menos 2n más PR a la 2 menos R más 1. Ese es el número, esa es la estructura del número con el que trabaja el teorema y con el que trabaja los algoritmos. Muy bien. Aquí hay varias, ya se me pasaron las preguntas, vamos a ver qué dice. Eh, Don Roberto, muchas gracias. Dice, pues, que seguiremos trabajando en mejorar los programas. Don Roberto dice, haciendo que sean más rápidos y llegar a números cada vez más grandes. Buenos días, David Guadamuz. Para obtener los pares ordenados de la fracción canónica, ¿existe una fórmula o deben de ser buscados mediante fuerza bruta? Mm, bueno, ahí el experto es don Roberto en ese asunto, pero lo que yo entiendo que para buscar los pares ordenados, pues tiene que utilizar el algoritmo de la raíz cuadrada y dándole valores a t sub i, que es la variable, ¿verdad? Es como una función, le va dando valores a la preimagen t sub i y va encontrando imágenes phi. Cuando esa imagen da entera, pues ahí para el programa y toma el par ordenado donde las dos cantidades son enteras, es lo que llamamos el par ordenado entero, o yo le llamo punto entero, porque en la elipse es un punto donde es entero, ¿verdad? Y va buscando y buscando hasta que se encuentre todos los pares ordenados o todos los puntos enteros. Si no encuentra puntos enteros en la elipse, entonces significa que el número polinomial es primo. Si encuentra solamente uno, significa que el número es biprimo. Tiene dos factores, el número polinomial. Si encuentra más de dos, pues entonces significa que el número polinomial pues tiene más de dos factores. Eso es lo que hace la fórmula del algoritmo. Y después a partir de esos pares ordenados, pues se encuentra la fracción canónica usando una formulita que ya les enseñé. Una formulita. Vamos a ver si me la encuentro. O sea, ¿cómo corro esto aquí? Aquí está la fórmula. R, menos R asterisco más T sub i más phi sobre 2 por T sub i. Esta es la formulita para el caso de F2 que calcula la fracción canónica. Y a partir de esa fracción canónica, utilizando la fórmula T al cuadrado menos T por B más P por B al cuadrado, pues se encuentra el factor. No sé si le quedó más claro el asunto. Es que se me hicieron. Excelente, pero espero que algún momento este software esté disponible para el público en general. Eso esperamos, que esté en Google. ¿Cómo puede hacer el proceso inverso?
se me da el número grande sin los valores de R, T y P para encontrar sus factores primos. ¿Cómo puedo hacer el proceso inverso? Se me da el valor grande. Ya, pues creo que no es posible, porque eso es un número construido. ¿A partir de quién? A partir de 4 variables. Es una construcción de un número, que le llamamos número polinomial. Para construir ese número necesito el valor de R, el valor de T, el valor de P y el valor de S. Y el valor de X. Necesito 5 números. Si quiero construir el número polinomial a partir del teorema. Si no quiero utilizar el teorema, solo necesito el valor de P, el valor de N y el valor de R. Y para N usted le puede dar un valor cualquiera. Para R le puede dar un valor cualquiera. Y para P sí tiene que utilizar un número afortunado de Euler, que tiene que ser el 2, el 3, el 5, el 11, el 17 o el 41. Y se construye el número polinomial y entonces lo factoriza. Si yo tomo un número cualquiera, pues existen factorizadores, algunos muy malos. Yo he buscado en Google factorizadores de cualquier número, el que a usted se le ocurre, y algunos muy malos ya cuando tiene unos 12 o 13 decimales se pega, no logra factorizarlo. Y otros muy buenos, como el más bueno que he encontrado, pues es el de don Darío Alpern, el ingeniero argentino. Usted lo busca en Google, se llama calculadora de don Darío Alpern, de Darío Alpern. Y ese es el mejor que hemos encontrado para factorizar cualquier número entero. Y encuentra su factorización completa, pero utiliza pues estudios muy avanzados ya en la parte de teoría de números, que se llaman curvas elípticas y el cuerpo general del cuerpo de números. Perdón, la criba general del cuerpo de números y curvas elípticas. Y entonces utiliza pues lo que está matemáticamente más a lo máximo en ese tema. En el caso de nosotros, pues apenas estamos empezando, ¿verdad? Estamos como en pañales en este asunto de la factorización de números enteros y estamos solamente con números especiales que se llaman números polinomiales. Utilizando mi teorema y bueno, y tengo otros teoremas más, tengo 5 teoremas más que están relacionados con factorización, pero el que estamos utilizando más es este. Después tengo un teorema que se llama el cuarto teorema de la factorización de Cordero, que vamos también a utilizarlo en hacer softwares para factorizar números, pero números que no son polinomiales como los que acabamos de ver, sino que son de la forma 2 a la n al cuadrado más p. 2 a la n al cuadrado más p. Muy bien. Perfecto. Si hay alguna otra pregunta más o algún otro comentario. Veo varios estudiantes ahí, Jocelyn, Damer, David, Guadamus. ¿Preguntas? Sí quiero decirles que este es un tema bastante difícil en teoría de números, los que saben matemática. La profesora, pueden preguntar a la profesora de teoría de números, ¿cuál es una de las ramas o de los temas más difíciles en la parte de teoría de números? Y le va a decir que es precisamente uno de ellos, es la factorización de números enteros, por su dificultad, su gran dificultad para factorizarlos es que se utilizan en criptografía, en códigos de seguridad informático, para que no sean hackeadas sus cuentas bancarias, sus correos electrónicos, su Facebook. Se utilizan números primos muy grandes, números biprimos generalmente,
que tengan dos factores muy grandes. Estamos hablando de números de 200, 300, 400 dígitos cada uno. Y se forma lo que se llama un código de seguridad informático para que no sean hackeadas la información que ustedes les envían a una persona, para que no haya una tercera persona que pueda ver lo que usted envía. ¿Ok? Entonces son muy útiles los números primos. Además de de la gran incógnita, de la intriga, de la pregunta que ha existido durante miles de años de cómo encontrar una fórmula matemática que genere todos y cada uno de los números primos. No existe. Y lógicamente que si no hay una fórmula que factorice todos y cada uno de los números primos, ya sea polinomial, logarítmica, exponencial, trigonométrica o de cualquier tipo, pues lógicamente que la factorización de los números no es nada fácil, porque no hay cómo factorizarlos. El único método que se enseña a nivel de primaria y a nivel de secundaria, pues es aquel método que nos enseñaron a todos en la escuela y en el colegio, de ir dividiendo entre dos, trazamos una rayita, dividimos entre dos, dividimos entre tres, dividimos entre cinco. Ese es el único método que la mayoría de la gente conoce. Y los otros métodos que se utilizan para factorizar, pues solamente los conocen matemáticos, no la gente que no sabe matemáticas, solamente los matemáticos y matemáticos que tengan un conocimiento avanzado para poder factorizar números, como el de curvas elípticas y la criba general del cuerpo de números. ¿Ok? Entonces vean la gran interrogante que hay, ¿no? No, pues, no tenemos, pues, a ciencia cierta resuelto el problema de la factorización de números enteros. Creo que yo he contribuido, pues, con un granito de arena a la teoría de números relacionado con el tema de factorización de números. Por lo menos a los números especiales, ¿verdad? Números de la forma polinomial. Muy bien. Si no hay más interrogantes, más preguntas. Conforme vaya avanzando con la investigación, pues ahí vamos a ir haciendo talleres para ir dando a conocer mis resultados. Creo que el nuevo proyecto o la nueva fase sería pues desarrollar un algoritmo para factorizar F1 y F2 por separado. Bueno, ya los algoritmos están, perdón, ya el algoritmo para factorizar F1 está y para factorizar F2. Lo que sería construir ahora es el software para factorizar ya números un poquito más grandes, ¿no? De 36, 35 dígitos por ahí. Y ojalá que algún día pues lleguemos a factorizar números de 100 dígitos o más. Ese es el proyecto. Esas son las metas. Si no hay más preguntas y comentarios, entonces nada más que darle las gracias. Muchas gracias por haber participado. Todavía tenemos 24 participantes y desde las instalaciones de la Universidad San Isidro Labrador, pues entonces se despide el profesor Ronald Cordero. Muchas gracias.